Vamos a aplicar una herramienta de mucha utilidad en Excel que sería la herramienta SI. Es una herramienta condicional que nos permite darle valor a una celda a partir del valor de otras celdas distintas. Para eso vamos a hacer un ejemplo, en este caso transformando una encuesta de frecuencia de consumo que tenemos en Google Form, que la tenemos aquí, en la que se nos presentan diferentes preguntas sobre el consumo de diferentes alimentos y lo que queremos es transformar esos valores en los que corresponderían a un cuestionario KITMET. El cuestionario KITMET tiene unas preguntas muy concretas sobre el consumo de un alimento muy concreto que si cumplen un criterio, un requisito, pues si se consume más de ciertas veces o menos de ciertas veces, se le asigna una puntuación. Luego con la suma de esta puntuación, primero tenemos un valor de ese índice KITMET y luego además podemos clasificar el grado de adherencia de la dieta mediterránea en función de la puntuación obtenida. Para eso nosotros partimos de los resultados de la encuesta que hemos realizado en la universidad sobre la adherencia a la dieta mediterránea, una frecuencia de consumo. Aquí tenemos pues todo lo que le hemos ido preguntando, respuestas, preguntas de tipo de clasificación social, y a partir de la columna O empezamos a hacer preguntas de frecuencia de consumo. En este caso, pues estamos preguntando sobre el aceite de oliva, la columna O, sobre aderezo y condimento, la columna P. Como son solamente los títulos, si tenemos alguna duda de si la pregunta se ha realizado en función al día, a la semana o cualquier otro elemento que necesitemos consultar, pues simplemente tendríamos que volver a nuestra encuesta en Google Form y ver ahí que pues, se refiere al día. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, todas las preguntas que se refieren al día. Más adelante tendremos algunas que se refieren ya a la semana y, bueno, pues también especificando qué se considera una ración, la cantidad de alimentos que se considera una ración. Con todos estos preámbulos vamos a ver cómo tenemos que preparar la hoja de cálculo y cómo vamos a utilizar ese condicional. La preparación de la hoja de cálculo partiría por, lo primero es trasladar todas aquellas variables que hemos utilizado de frecuencia de consumo, es decir, todo lo que hemos estado viendo que corresponde a las columnas O, P, Q, R. Esto es muy fácil, simplemente seleccionamos toda esa parte de frecuencia de consumo, copiamos y la hemos pegado directamente, es más cómodo, en otra hoja de cálculo. De tal manera que hemos hecho un pegado especial, transponer, eso ya lo hemos visto en otros vídeos, pegado especial transponer, y le hemos indicado la variable concreta con la que vamos a trabajar la frecuencia de consumo, en qué columna está. Esto simplemente es una preparación para que luego nos sea mucho más fácil el trabajar y hacer el condicional, que es realmente lo que nos interesa. Yo ya tengo aquí preparado para la encuesta KITMET los criterios y veremos ahora cómo los he hecho, pero eso podría ser exactamente igual para la encuesta Predimed, para la MedLife o para lo que queramos. Lógicamente, lo primero que nos tenemos que ir es a la propia encuesta Predimed, que la tenemos aquí, de adherencia a dieta mediterránea, y ver las preguntas que nos hacen. Las primeras quizás sean las más complicadas y luego veremos cómo las vamos a trabajar con el formato condicional, pero bueno, empecemos por el principio. ¿Toma una fruta o un zumo natural todos los días? Si la respuesta es afirmativa, que toma todos los días al menos un zumo de fruta o una fruta natural, le vamos a asignar un punto. Buscamos esa pregunta que hace referencia a la fruta en nuestro cuestionario, ya lo tenemos trasladado aquí y vamos a ir buscando y lo tenemos aquí. Tenemos realmente dos preguntas que hacen referencia al consumo de fruta. Por una parte la fruta y por otra parte el zumo. Por tanto, el criterio sería que si toma más de 0 frutas al día, por eso ponemos mayor que 0, pues tendríamos que darle un punto. Pero es que resulta que la siguiente pregunta
nos dice que si toma una segunda pieza de fruta todos los días, que deberíamos de darle un segundo punto. Por tanto, tenemos un criterio doble. Por una parte, si toma alguna fruta al día, le daremos un punto. Si toma más de 2 frutas al día, 2 o más frutas al día, pues tendremos que darle 2 puntos. Pero cuidado, que esto lo tenemos que aplicar de forma conjunta con tanto para lo que sería la columna T como para la columna U, porque nos valdría igual que fuera una fruta como un zumo. Aquí simplemente, ya digo que esta quizás sea la más compleja, la hemos puesto aquí, pero ya veremos que más adelante el resto son bastante más sencillas de comprender. Vamos a la siguiente pregunta, que es: toma verduras frescas cocinadas regularmente al menos una vez al día. Y vemos que aplicamos el mismo criterio. Si toma más de 0 le vamos a dar un punto, si toma más de 1 le vamos a dar 2 puntos. Repito, estos serían quizás los casos más complejos, que luego veremos cómo los vamos a abordar con el formato condicional. Seguimos con preguntas que ya van a ser mucho más sencillas. ¿Consume pescado con regularidad? En este caso nos dice por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Como es por lo menos 2 o 3 veces, nos fijaremos en el valor inferior, y si se consume más de una ración a la semana, es decir, 2 o más, pues entonces se le asignaría un punto. Nos vamos al apartado de pescado. Aquí lo encontramos, pescado, y por tanto, si consume más de una vez por semana, le daremos un punto. Si tenemos alguna duda de si el pescado está referido en nuestra encuesta a la semana o al día, que podría ser, simplemente nos tenemos que ir a nuestro cuestionario, ir buscando, y aquí carne procesada, golosinas, legumbres, patatas, pescado y marisco, y vemos que está referido a la semana. Incluso nos habla de las raciones que se consideran para la encuesta. Por tanto, siempre vamos a ir comprobando en la encuesta que estamos haciendo las cosas bien. Exactamente igual que hemos hecho para el pescado, pues podríamos hacerlo para el resto de preguntas. La siguiente es muy peculiar porque es una pregunta que puntúa negativo, y es cuando acude una vez o más a la semana a un centro de comida rápida. Aquí de nuevo tendríamos que ver si en nuestra encuesta tenemos esa pregunta de acudir a un centro de comida rápida, y vemos que la pregunta es casi literal, nos aparece el término semana, por tanto la pregunta sería correcta, y simplemente tenemos que buscar aquí la pregunta que corresponde: acude una vez o más a la semana. En caso de que el valor sea mayor que 0, pues puntuaríamos con menos 1. Así tendríamos que hacer para todas las preguntas. Quizás una que es un poquito peculiar es la pregunta de desayuna habitualmente, que en el cuestionario KitMed aparece reflejada de forma negativa, no desayuna. Por tanto, si no desayuna le daríamos un valor menos 1. En este caso, como nosotros preguntamos si desayuna, en caso de que nos diga no, entonces le vamos a dar un menos 1, y en caso de que diga que sí, que desayuna, pues en ese caso no se puntúa, puntuaría 0. Siempre en este cuestionario o se puntúa con 1 o se puntúa con menos 1, y en caso contrario pues se quedaría con 0. Una vez que tenemos configurados todos nuestros criterios para poder valorar el cuestionario KitMed, ya sí correspondería que nos fuéramos a nuestra hoja de cálculo y vamos a empezar a trabajar sobre ella para empezar a crear nuevas columnas que corresponden a nuevas variables que nos van a ir cuantificando los puntos que se le van a dar por cada pregunta del KitMed. Así que lo más fácil es hacerlo en el mismo orden en el que nosotros nos vamos a encontrar las preguntas. Como veis, hemos estado marcando en verde para que se vea más claro. Pues en este caso la primera pregunta que nos va a aparecer, la del aceite de oliva, que sería en la columna O. De esta manera es más fácil de que no se nos olvide nada. Volvemos a nuestra hoja de cálculo. Aquí es recomendable que nosotros nos situemos aproximadamente en mitad de la hoja de cálculo, y en la parte de vista, en lugar de coger la inmovilización, que es lo más habitual que se suele utilizar, vamos a utilizar dividir. Bien, nos colocaremos aproximadamente en mitad de la tabla y le daremos a la opción dividir. Con esto nos va a crear 4 espacios de trabajo. Realmente los 2 espacios superiores pues
no nos interesan, nos van a interesar sobre todo el que yo pueda tener, incluso voy a mover esto un poquito más para acá, porque el mayor interés lo voy a tener de tener visibilidad en esta parte, pero voy a trabajar principalmente en esta otra. Lo único que he hecho es crear 4 puntos de vista de la misma hoja de cálculo. En este caso yo me voy a ir al final del todo de la hoja de cálculo, última columna. Como veis, este es un cuestionario muy largo, con lo cual nos viene muy bien esto que estamos diciendo de dividir, que se hacen muchísimas preguntas de muchísimo tipo. Y ya nos hemos pasado un poco. Como veis, aquí tengo 2 sistemas de moverme. La última columna sería cantidad, la columna FJ, y aquí yo ya puedo poner la primera, que sería KitMed. Para abreviar voy a poner solamente K de KitMed y le voy a poner aceite o AV, ¿de acuerdo? De esta manera yo ya sé, incluso le podría poner aquí el inicio, lo voy a marcar para luego recordar el distintivo en verde, para que yo recuerde que esto corresponde a las preguntas del KitMed, que la hemos identificado con ese color. Nos ponemos directamente en la primera celda, justo debajo de los encabezados, y vamos a empezar a aplicar nuestra fórmula. La fórmula es muy sencilla, ponemos un igual siempre para indicar que vamos a aplicar una fórmula, pondremos el sí, abrimos y ya está interpretando Excel que nosotros vamos a utilizar un condicional, vamos a hacer una prueba lógica. La prueba lógica sería si cumple una condición. Para cumplir la condición tenemos que decir de qué celda cumple la condición. En este caso os recuerdo que estábamos en la celda O de aceite de oliva. Bueno, pues nos vamos ahí. En este caso le damos a decir que aquí este valor, es decir, el O2, porque estamos en la fila 2, si O2 es mayor que 0, que era el criterio que habíamos dicho que teníamos que utilizar, el criterio es que sea mayor que 0, pues si el valor que aparece ahí, en este caso es un 2, es mayor que 0, vamos a poner un punto y coma para decirle qué ocurre si la prueba lógica es correcta. En este caso nosotros le vamos a decir que eso vale un punto, y en caso de que sea falsa le diremos que eso vale 0 puntos y cerramos nuestro paréntesis. De tal manera que como aquí nos aparece que vale 2, nos debe dar un punto y ya tenemos el primer punto del KitMed. Exactamente igual vamos a hacer ahora para la siguiente pregunta, que sería fruta y zumo de fruta. Vamos a ir primero a los cereales, pan y cereales. En este caso cereales tenemos que ver en la pregunta del cuestionario que aparece como arroz, pasta y cereales, ¿de acuerdo? Entonces, siguiente pregunta del KitMed, nos ponemos arriba del todo, le vamos a poner la K del KitMed, cereales. La pregunta de cereales estaría concretamente en la columna S, y nos dice que si es mayor de 4 le daremos un punto. Bueno, pues entonces volvemos a utilizar nuestra fórmula. Si el valor de S2 es mayor que 4, hemos dicho, le vamos a asignar un punto, y en caso contrario le asignaremos 0. Vale, he puesto 2 puntos en lugar de un punto y coma, me lo avisa, con lo cual yo lo único que tengo que hacer es aquí, donde le he puesto esos 2 puntos, poner un punto y coma, y ahora ya sí la fórmula sería correcta. Como vemos, esta persona solamente toma 2 raciones de cereales a la semana y por tanto no le podemos dar el punto. Vamos a ponerlo esto en verde, luego ya podemos ajustar todo esto para que se vea bien, pero seguiríamos. Vamos a poner nuestro siguiente parámetro, que en este caso sería la fruta, que decíamos que era una de las más complejas. Pues bien, a esto lo vamos a llamar K-fruta, y aquí vamos a buscar lo primero, el que tenemos que combinar 2 celdas distintas. Las tenemos aquí, que sería la columna T y la columna U. La suma de esos 2 valores
es lo que tiene que ser superior a algo. Pero además tenemos dos condicionantes, es decir, le vamos a dar puntos por una primera fruta y le vamos a dar puntos por una segunda fruta. Esto lo podríamos hacer perfectamente en dos columnas, fruta 1 y fruta 2, pero para ahorrar espacio pues podemos hacerlo con un condicional enlazado. Esto es por complicar un poquito más y porque veamos cómo se puede sacar mayor rendimiento al condicional. En este caso vamos a ver cuáles son las condiciones. La fruta que sea mayor que 0 o que sea mayor que 1 y que el zumo de fruta que sea mayor que 0 o que sea mayor que 1. Por tanto, vamos a poner nuestro condicional igual a si. ¿Qué es lo que vamos a comparar? Pues vamos a comparar el valor que tenemos aquí más el valor que tenemos aquí. Simplemente ponemos un paréntesis para indicar que todo esto se va a evaluar de forma conjunta, y si todo esto es mayor que 1, le vamos a dar 2 puntitos. Ahora correspondería hacer la valoración para cuando es mayor que 0. Por lo tanto, podríamos hacerlo exactamente igual. Vuelvo a poner un punto y coma y anido un segundo condicional. Si, en este caso, vuelvo a abrir mi paréntesis, T2, sería la misma fórmula que hemos puesto, más U2, perdón que he puesto un menos, más U2 es mayor que 0, le vamos a dar un punto. Y en caso de que sea 0 o menor, le vamos a dar 0 puntos. Tenemos que recordar que tenemos que cerrar el paréntesis del segundo condicional y el del primer condicional. ¿De acuerdo? De esta manera, si no nos hemos equivocado en ningún símbolo, pues estamos viendo que como de fruta está tomando 3, aunque no tome zumos de fruta, son más de 1 al día, me está dando los 2 puntos. Todo esto lo podemos ver y lo estamos haciendo solamente para la fila 1, pero para que veáis cómo funciona, vamos a ver algún caso como este, por ejemplo, que no toma ni fruta ni zumo de fruta. Vamos a ver el caso de que tome una fruta y vamos a ver pues el caso de que tome una fruta y un zumo de fruta, y vamos a ver cómo se comporta la fórmula en todos los casos. Para eso simplemente arrastro la fórmula, luego lo haremos para todas las columnas que estamos creando nuevas, pero para ver aquí cómo funciona vamos a arrastrarlo un poquito para ver unos cuantos casos y vamos comprobando. En este caso 3 más 1 está claro que le tengo que dar 2 puntos, aquí 2 más 0 le tengo que dar también los 2 puntos, aquí que solamente toma fruta y toma solamente una fruta le hemos dado un punto, aquí que es igual, aquí que no toma ninguna fruta ni ningún zumo le hemos dado 0 puntos, etcétera. Es decir, estamos viendo que la fórmula funciona pues bastante bien y estamos obteniendo resultados coherentes. Luego, como digo, tan larga como sea la hoja de cálculo, hasta tan fondo que llegue, el número de registros que tengamos, simplemente arrastramos la fórmula y lo aplicamos. Volvemos a ir marcando que ya tenemos otro criterio del Kismet, realmente 2 preguntas en uno del Kismet, por eso estamos puntuando en este caso sobre 2. Vamos a ajustar también un poquito para que no se nos salga mucho de pantalla, pero recordad que yo ahora me puedo ir moviendo tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, me puedo ir moviendo para que siempre tenga perfectamente en pantalla los criterios de dónde estoy tomando la información y cómo lo estoy aplicando. Y como veis, yo siempre me estoy moviendo con Alt tabulador para en otra hoja de cálculo, yo lo hago así, en otra hoja de cálculo tengo toda la información de los criterios para que me sea más fácil con un atajo de teclado irme moviendo entre un criterio y otro. El siguiente que tendríamos que poner pues sería el Kismet de verduras y hortalizas. Realmente es igual que el que hemos hecho antes, podría simplemente
copiar esto que tenemos aquí. Yo simplemente, si lo arrastro hacia acá, me podría funcionar, y se tendría que cambiar las referencias, los valores de referencia. Pero como era un poco complejo el anterior, vamos a repetirlo, y además en este caso no tenemos el zumo y las frutas, sino que tenemos solamente una columna en la que nos dan los resultados, pero sí tenemos los mismos dos criterios. Le voy a dar un punto para cuando se toma algo de verdura, y voy a dar 2 puntos si se toma una segunda verdura. Por tanto, vamos a ir creando nuestra fórmula. Vamos a comprobar primero dónde estarían los valores de referencia. La verdura sería la columna AA. No hemos saltado los yogures, luego veremos, no hemos saltado los frutos secos y los yogures. Vamos a volver inmediatamente, pero por coherencia nos parece mejor tener fruta y verdura juntas. Entonces hemos dicho que tenemos la verdura en la columna AA, por tanto vamos a hacer nuestro condicional. Le decimos si lo que hay en la columna AA, que no la veo pero la voy a ver, me muevo por aquí, me voy a la columna AA, si el valor que tengo aquí es mayor que 1, te voy a dar 2 puntos. Y segundo condicional, si AA2 fuese mayor que 0, te voy a dar un punto, y en caso de que no se cumpla ninguno de estos criterios no te daré ninguno, y cierro 2 paréntesis. Interpretemos bien por qué estamos haciendo esto de esta manera y no al contrario. ¿Por qué no he puesto yo primero el condicional del mayor que 0 y después del mayor que 1? Porque claro, yo lo primero que pongo el criterio más alto. Si cumple el criterio más alto, pues le pongo la puntuación más alta, y luego ya voy bajando el criterio hasta que no cumpla el criterio. Es decir, siempre hay que hacerlo de una manera gradativa para que yo pueda enlazar los diferentes condicionales. El primer condicional me dice, oye, estoy consumiendo más de una ración de verdura y de verdura y hortaliza al día, te doy los 2 puntos. Estoy consumiendo más de 0 raciones, es decir, una o más, pues entonces te voy a dar un punto. Y con eso cerramos y comprobamos de nuevo que funciona. Vamos a ver, como hemos hecho antes, vamos a deslizar para que veamos cómo se aplica, y como en este caso que no toma nada de hortalizas o verduras, pues me aparece directamente un 0. Como veis, bueno, pues el sistema es relativamente sencillo, así lo podemos ir aplicando a todos los valores. Y ahora vamos a hacer ese pequeño salto atrás. Vamos a ver ahora una pregunta que el condicional es un poquito diferente, que sería el si acude una vez o más a la semana a un centro de comida rápida. Vamos a ver cómo aparecería en Quizmes. La pregunta es, estaría por aquí. Acude una vez o más a la semana a un centro de comida rápida. En caso de que la respuesta sea afirmativa, se le pone menos un punto. En nuestra encuesta se había traducido literalmente la pregunta para responder sí o no. Por tanto, no nos vamos a encontrar un número, sino que lo que nos vamos a encontrar es una respuesta de sí o no. Aquí la tenemos. Entonces, en caso de que sea sí, le asignaremos un menos 1, en caso de que sea no, le asignaremos un 0. Con lo cual, nuestro condicional se construye si el valor que hay en AR, que se acude al centro de comida rápida, es igual a sí. En ese caso le vamos a dar menos un punto. Pero si no fuera así, que por lo tanto solamente queda la opción del no, le vamos a dar 0 puntos. Con lo cual, esta persona que no acude más de una vez, pues tendría 0 puntos. Y ahora, si nosotros hacemos lo mismo, copiamos la fórmula hacia abajo, pues vamos viendo que el siguiente que nos había dicho que sí, pues ya tendría menos un punto. Y así continuaríamos con las demás. Otro caso un poco especial es la pregunta sobre si desayuna. Directamente en Quizmes se pregunta si no desayuna. Y nosotros en la frecuencia de consumo que hemos hecho, pues le preguntamos si desayuna. La pregunta es no desayuna, le daríamos por tanto menos un punto, pero en nuestro cuestionario de frecuencia la pregunta es desayuna habitualmente, que si fuera no le daríamos menos un punto, y si es que sí, pues lo puntuaríamos con 0. Por tanto, en este caso
nosotros lo que vamos a hacer es de nuevo formular nuestro condicional. Si la pregunta de desayuno habitualmente es igual a comillas no, le vamos a dar menos un punto, y en caso de que conteste otra cosa le vamos a dar 0 puntos, ¿de acuerdo? Para terminar, ya tenemos todos los criterios que vamos a utilizar para el KITMET. Tenemos que obtener la puntuación final, que es lo más sencillo. Entonces aquí pondríamos KITMET puntos y simplemente tendríamos que sumar todo lo que hemos puesto en verde, lo sumaríamos y obtendríamos la puntuación final que obtiene cada uno de los individuos. Luego igual veréis que lo vamos a trasladar hacia los demás. Habréis podido comprobar que cambia un poquito la disposición de la división, me he movido un poquito a la izquierda para que pueda trabajar. Podéis incluso quitar la división si llegáis a este punto para poder trabajar directamente. Pero es que además la prueba KITMET me permite hacer una clasificación en función de esa puntuación. Y esa clasificación la tenemos directamente aquí y nos dice que si tenemos menos de 3 puntos, la dieta sería de muy baja calidad, 3 o menos puntos, de 4 a 7 y más de 8. Vamos a aplicar, por tanto, los criterios que hemos visto y lo vamos a hacer a través de nuestra fórmula, como siempre con un condicional sí, en el que vamos a valorar lógicamente este valor. Si este valor es mayor que 7, lógicamente para que sea 8 igual o mayor que 8, tendríamos que ver que sea mayor que 7, le vamos a indicar que el grado de adherencia va a ser alta. En caso de que no supere los 7 puntos, pues podrían darse dos casos, o que estuviera entre 4 y 7, o bien que estuviera por debajo de 4. Por tanto, el siguiente criterio lo vamos a aplicar con otro condicional. El condicional sería si, de nuevo, este valor es mayor que 3, es decir, va a estar entre 4 y 7, le vamos a poner un grado de adherencia media. Y finalmente, si estuviera en un valor inferior a 4, es decir, menor o igual que 3, he puesto 2 puntos, voy a sustituir por un punto y coma, pues entonces la adherencia sería baja. Como hemos puesto dos condicionales, hemos abierto dos paréntesis, tenemos que cerrar dos paréntesis y bueno, pues esto nos da el grado de adherencia que tenemos para el individuo número 1. Ahora lo que correspondería es que todo lo que hemos aplicado para la fila 2 lo vamos a aplicar al resto de las filas, simplemente cogiendo la esquina inferior derecha y arrastrando hasta el final de los datos, en este caso hasta el dato número 133. Soltamos y ya vamos comprobando el grado de adherencia, las puntuaciones y el grado de adherencia que tienen cada uno de los individuos y los puntos que han ido obteniendo en cada una de las preguntas. Con esto pues ya tendríamos valorado perfectamente nuestro cuestionario KITMET y podríamos lógicamente comprobar ese grado de adherencia de los individuos encuestados. Con esto terminamos el tutorial en relación a la utilización del condicional, el sí, incluso el condicional anidado, bien para valores o bien para textos que se puedan utilizar para ver si cumple o no cumple la condición.